Presentación, se revisará una estructura cíclica while con la validación de un valor numérico con dos o más condiciones, es decir, con una condición compuesta donde requeriremos unirlas con la palabra y o con la palabra o. Iniciaremos entonces con validación con doble condición. Se requiere que un valor numérico asignado en una variable v cumpla con dos condiciones, por lo que tendremos que unir esas dos condiciones. No pueden quedar simplemente declaradas por separado. Así, las condiciones se conjuntan con la palabra y con la palabra o. Si nosotros ponemos o, nos quedaría la condición 1 o la condición 2. Esto implica que la condición compuesta es verdadera con una condición que se cumpla. Si nosotros escribimos la condición 1 y la condición 2, quiere decir que esta condición compuesta se cumple solo si las dos condiciones son verdaderas. Por ejemplo, podríamos validar que un número sea entero y positivo, o también que una calificación tenga un valor entre 0 y 10. Es la conjunción o. Por principio de cuentas, debemos de hacer la lectura de un valor n o la asignación de un valor a la variable n. Entonces, tendremos dos condiciones sobre n, y esas condiciones, para validar el valor de n, van a continuar en un ciclo while, y en este ciclo entrará por el sí el flujo cuando la conjunción sea verdadera. Y la conjunción será verdadera si se cumple una condición, la otra o ambas. Es decir, que con una condición que sea verdadera, la conjunción es verdadera y el flujo continúa por el sí. Porque se volverá a leer n. Y después se concluye retornando el flujo a la comparación de la condición para considerar si se debe volver a entrar a leer n por el sí o a continuar por el no. El flujo del no será cuando las dos condiciones sean falsas. ¿Por qué? Porque si la condición conjunta es verdadera con una que se cumpla, es falsa cuando las dos no se cumplen. Y esta sería la lógica de la conjunción o, por lo que se concluye mostrando el valor de n ya validado. Veamos ahora qué ocurre en la conjunción y. Nuevamente tenemos un valor de n que ya debe de haberse leído o asignado en una variable, en este caso n. Llegamos a las condiciones que en este caso están unidas por la palabra y, por lo que tendríamos la condición 1 y la condición 2. El flujo continuará por el sí. Sí sea verdadera. La conjunción será verdadera solo si se cumplen las dos condiciones. Es decir, que por separado la condición 1 es verdadera y la condición 2 es verdadera. Es decir, las dos deben de ser verdaderas a la vez. De esta forma, el flujo continúa por el sí y se vuelve a leer n.
La conjunción será falsa con una de las dos condiciones que sea falsa y el flujo continuará por el no. Y de esta forma se concluye, mostrando el valor de n. Vamos a ver ahora un ejemplo. Nos van a pedir que una variable cumpla dos condiciones, por lo que la conjunción será con y. Así será en la mayoría de los casos. En este caso nos piden validar un número entero y positivo, es decir, se deben de cumplir las dos condiciones. Las condiciones requeridas en MATLAB se expresarían de la siguiente forma. N es entero y esto significa que n debe de ser con un residuo al dividirlo entre uno de cero. En MATLAB se escribe rem n,1 igual a cero y n debe de ser positivo, que esto se indica diciendo que n debe de ser mayor que cero. Estas son las dos condiciones que requerimos. Y recordemos que para la validación, las condiciones del while son la negación. Es la negación porque en el while, cuando la negación sea verdadera, quiere decir que no se cumplen las condiciones y entrará al ciclo para volver a leer n y saldrá del ciclo hasta que la negación sea falsa. Es decir, que se cumplen las condiciones requeridas y que el valor de n es válido. La negación de las condiciones es que n no sería entero si el reste de cero. N es negativo si es menor o igual a cero. En realidad ahí lo que estamos diciendo es que n no es positivo. N no es positivo si n es menor o igual a cero. Y estas dos condiciones se conjuntan con la palabra o, porque cuando una de las dos se cumpla, la conjunción va a ser verdadera. Así, si damos un número que es fraccionario pero positivo, se volverá a leer. Y si damos un número entero pero no positivo, se volverá a leer y se saldrá del ciclo cuando las dos condiciones sean falsas. Es decir, que el número no es fracción y el número no es negativo. Iniciaremos nuestro diagrama de flujo mostrando la lectura de n y ahora observaremos las dos condiciones. Observen que las dos condiciones son la negación de lo que se requiere. Es decir, que si el residuo de n entre 1 es diferente de cero, el número n es una fracción. O si el número es negativo o igual a cero, el número no es positivo. Es decir, que se requiere volver a hacer la lectura porque es un valor de n no válido. Y el flujo continúa del sí cuando se cumple alguna de las dos condiciones dentro del while. Se volverá a leer n tantas veces como se escriba un valor de n no válido. Y el flujo continuará por el no cuando n sea un valor que cumple las condiciones requeridas. Es decir, que dejan de cumplirse la negación de las condiciones que queremos. Y se concluye.
Esta sería la forma de validar que un número sea entero y positivo. Muy importante que se tenga en cuenta que la condición también se puede escribir de otra forma. Se puede escribir lo que nosotros queremos, es decir, que el número sea entero y positivo, pero se pone dentro de un paréntesis con la negación previa al paréntesis. Veamos cuál es la lógica. Una vez que se lee n, se debe validar que es entero y positivo. Se declara el while con la negación de las condiciones especificadas. Esto es muy importante que quede claro porque ese es el caso donde n no es válido y se tendría que volver a leer. Así que el cumplimiento de la negación de las condiciones continúa por el sí, indicando que el valor de n no es válido. ¿Por qué? Pues es una fracción o es menor o igual a cero. Es decir, es una fracción o no es positivo. Por lo que se solicita la corrección del valor de n. Y mientras se cumplan la negación de lo requerido, se estará leyendo nuevamente el valor de n y el flujo continúa por el no cuando el valor de n ya es válido porque no se cumple ninguna de sus negaciones.